Amigos, bienvenidos a Me Encanta el Evangelio. El día de hoy el Evangelio está tomado según San Lucas, capítulo 1, versículos del 46 al 56. En aquel tiempo dijo María: alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se llena de gozo en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor cosas grandes el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los dejó vacíos. Auxilió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como había anunciado nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. María se quedó con ella unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Hace tiempo, unos 5 siglos más o menos, existió una religiosa bastante comprometida con su deber de esposa de Cristo. Era una monjita del Carmelo, del claustro del Carmelo. Fue allá en España. Y pues eran de esas que pues ni brillaban tanto, pero pues tampoco eran de las que eran pues muy calladas. Una vida bastante mediana, ¿no? Entonces ella gozaba de ir a los locutorios donde se encontraba con grandes personalidades de aquel tiempo, con poetas, con gente extraordinaria o no tan extraordinaria de aquel tiempo, a platicar, a reunir, a intercambiar ideas. Ella, pues, sus oraciones, pues, hacían las oraciones que tocaba a su debido tiempo, y hasta ahí. Pero ella veía que quería ser más humilde. Ella quería ser más humilde. Entonces, ella veía pues las formas en cómo ser humilde. ¿Qué era la humildad? Pero, pues, en vez de buscar correctamente lo que es la humildad, empezó en su mente a discurrir lo que ella pensaba que era la humildad. Es decir, no se enfocó en la humildad en sí. ¿Y eso qué le valió? Pues le valió que dejara la oración, que empezara a poner menos empeño en la oración, e incluso las veces que lo hacía con, pues nomás porque tocaba, y ahí se va. Entonces, lo hacía porque no se sentía digna de estar en la presencia de tan magnífico Dios, no se sentía digna de estar frente a esa presencia amorosa. Ella, un ser cualquiera, no era nadie frente a ante todo este ser lleno de amor, lleno de verdad. Entonces, ella, pues, en una cierta humildad, dejó la oración por un lado y frecuentaba más los locutorios, donde les decía, intercambiaban ideas, etc. Sin embargo, una vez, en una dirección espiritual, le comentó a su padre espiritual lo que ella tenía en mente, pues sus ideas. Y vemos aquí que el espiritual le dice: no dejes la oración. Esto, lo que tú estás pensando, es una falsa humildad que en vez de que te esté llevando, que te esté encaminando a los brazos del Padre, te está alejando de Él. En vez de que tú te formes como una religiosa, como esposa de Cristo, fiel y dócil a su palabra, te estás encaminando hacia el demonio, te estás encaminando a malos pasos. Esto te va a llevar a la perdición. Entonces es aquí donde esa religiosa volvió a tomar empeño en sus lecturas espirituales, dejó de acudir seguidos a los locutorios, que, ojo, no era cosa mala. Sin embargo, le quitaba tiempo de oración que Dios ya le llamaba en el corazón, ¿sí? Entonces,
esa religiosa comenzó a frecuentar cada vez más la oración, a tener una vida de sagrario profunda, una vida de sacramentos cada vez más perfecta y más llena de fe. Sus confesiones, desde el primer momento que se acercaba a la confesión, lo hacía con un ámbito de fe. De ese modo, la gracia del Señor se derramaba de manera más abundante en ella. Y tal fue el cambio que sufrió esa religiosa, que no solamente cambió su vida, sino que cambió la vida de todas las religiosas que estaban en ese convento, de todas las monjas. Esa religiosa cambió la vida también de otro religioso carmelita, que ese también se convirtió en santo y doctor de la iglesia, San Juan de Ávila. Así que, así es, estoy hablando de la mismísima Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, Teresa la Grande. Esa gran religiosa mística que dejó la oración por una supuesta humildad, se volvió a encaminar hacia el Señor al darse cuenta de su error y terminó siendo de las personas más humildes que ha tenido la orden carmelita. Así es que, si ustedes sienten que no son nada ante el Señor, pues bueno, nadie somos nada frente a Él. Sin embargo, si creen que por eso es necesario alejarnos de Él porque no somos dignos de estar en su presencia, están en un error. Es un error fatal, porque esto significaría el alejarnos de Dios, el perdernos de todas las gracias que nos puede ofrecer. Así que, mejor hay que acercarnos a Él. Así, de esa manera, nuestra humildad crecerá más. Y como María, Dios se fijará en nosotros, en la pequeñez de nuestra humildad, en la humildad de nosotros, sus esclavos. Así como Dios se fijó en María por la pequeñez, por la humildad de esa esclava, así nosotros podemos ser agradables al Padre por nuestra pequeña humildad, que ante Dios será una cosa enorme. Así que les invito a que busquemos la verdadera humildad, la de reconocer lo que somos, tal como Dios nos hizo, y reconocer lo que tenemos, tal como Dios nos lo dio. Bien, mis hermanos, muchísimas gracias por escuchar. No olviden compartir este video a todos sus amigos en todas sus redes sociales. Denle like y muchísimas gracias.